Buenos días. Siendo las 11 de la mañana del día 31 de marzo del presente año, en esta sede judicial del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria, se da inicio a la audiencia de incorporación de persona jurídica, para lo cual vamos a empezar con las acreditaciones, por favor. Comenzamos con el representante del Ministerio Público. Buenos días, señora magistrada. En representación del Ministerio Público, ACBC Guávil Ordóñez, con CAL número 3540 y los demás datos consignados en autos. Procedemos con la acreditación del abogado defensor. Buenos días, señora magistrada. Soy abogado defensor Joseph Carlos Maldonado Tapia, con número de CAL 25600. Los demás datos consignados en autos. Procedemos con la procuradora pública. Buenos días, señorita magistrada, Lucero Céspedes Cárdenas, con colegiatura número 15566 y demás datos consignados en autos. Habiéndose realizado la acreditación correspondiente, vamos a cederle la palabra al representante del Ministerio Público para que pueda indicar cuál es su pedido. Gracias, señora magistrada. En mérito al artículo 90 del Código Penal, solicitamos a su despacho se incorpore al proceso penal para las personas jurídicas siguientes. Western Capital Limitada, constituida en Islas Vírgenes, cuyas generales de ley se encuentran en el reglamento fiscal. A la empresa First Capital Asesoría Limitada, constituida en la ciudad de Chile, según su constitución social y también acreditado en el requerimiento escrito, señora fiscal. Los hechos se relacionan a los actos de lavado de activos de capital en lo que ha incurrido el imputado Pedro Pablo Kuczynski Godard, Gerardo Sepúlveda Quesada y otros. En el caso de la primera persona jurídica señalada por su vinculación en presuntos actos de corrupción en los proyectos denominados IRSA Sur y Trasvase Olmos, que fueron adjudicados bajo la modalidad de promoción de inversión privada. En este escenario, señora magistrada, Pedro Pablo Kuczynski Godard, en su condición de ministro de Estado, favoreció a la empresa Odebrecht, tanto en los proyectos IRSA Sur como en el proyecto Trasvase Olmos, dando beneficios a favor de Odebrecht. Por ello, señora jueza, se entiende por qué Odebrecht contrató con el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski por intermedio de su empresa Western Capital, en el cual obtuvo dineros ilícitos provenientes de contratos de labores de reestructuración financiera y que no fueron suscritos por el antes indicado, sino por su socio Gerardo Sepúlveda, con las concesiones antes señaladas. Señora jueza, estamos hablando de estos negocios de reestructuración financiera, dinero ilícito, producto de este marco de corrupción y que se encuentra acreditado en los folios 25 a 29 de autos, el de requerimiento escrito, donde se detalla con cuadros que constan los dineros pagados a través de estas concesiones de Trasvase Olmos de IRSA Sur a las empresas Western Capital y First Capital. Estos dineros ilícitos, señora magistrada, obtenidos en el marco de la corrupción y producto de las asesorías transferidas desde las cuentas de Western Capital entre el año 2004-2007, están consignadas a cuentas cuyos titulares es el ciudadano Pedro Pablo Kuczynski y su coimputada Gloria Kisik Wagner. Señora magistrada, usted ha podido advertir que las empresas Western Capital Limitada y First Capital han servido como unos vehículos para obtener dineros ilícitos productos de los actos de corrupción en que se encuentran en el proyecto IRSA Sur y proyecto Olmos, en el cual utilizaron estas empresas para la realización de contratos de reestructuración financiera, tanto para el desarrollo de IRSA Sur y proyecto Olmos. Señora jueza, el artículo 90 señala que podrá incorporar a una persona jurídica siempre que en el proceso, siempre que sean pasibles de imponer las medidas señaladas en el artículo 104 y 105 del Código Penal. El artículo 91, donde señala que tiene que haber requerimiento escrito, la cual obra en autos, donde conste identificación de la persona jurídica de igual manera y la imputación de los hechos. De modo que relaciona a estas personas jurídicas con los hechos punibles. Señora jueza, los elementos de comisión se encuentran anexos al requerimiento escrito, por lo que el Ministerio Público solicita que se declare fundada la incorporación de personas jurídicas al proceso penal. Gracias. Corremos traslado al abogado defensor.
Bueno, señora magistrada, esa defensa no dará argumentos de fondo sobre los elementos de comisión sobre la empresa First Capital. Como se podrá dar a conocimiento, esta empresa prácticamente está inactiva desde el 2015, por ende no recibe ni activos ni pasivos y por consecuencia la accesoria no genera cierta rentabilidad. Claro que como podremos saber, hay un acuerdo que es una asesoría que Pedro Pablo Kuczynski hizo con First Capital, pero claro, en este caso el Ministerio Público se apoya en el elemento de comisión que parte de Jorge Barata y Marcelo Odebrecht con Pedro Pablo Kuczynski, que está favoreciendo esa concesión. A lo que voy es que no puede indicar eso porque prácticamente Pedro Pablo Kuczynski, eh, ese tipo de asesoría se dio prácticamente antes de que fuese eh, prácticamente un funcionario público. Por ende, se le está imputando algo que no va al caso. Me refiero a que no se le puede imputar por corrupción si no es funcionario público. Por ende, voy a proseguir con respecto a la pronóstico de la peligrosidad, que eso está estipulado en el artículo 91, inciso 1. Hay que dar cierta fundamentación, que primero que para dar un planteamiento, dicho caso, hay que generar cierta hipótesis. Bajo esa premisa se acreditará recién en la investigación preparatoria si existe o no peligrosidad objetiva. Por lo tanto, el Ministerio Público no establece cómo First Capital podría lavar dinero mediante el delito de corrupción de funcionarios públicos. Por lo tanto, en el artículo 93, inciso 1, nos indica que una persona jurídica también tiene los mismos derechos que un imputado. Por ende, lo que pido es que no se viole el derecho de defensa y que si que se va a dar una cierta hipótesis, pues se tiene que dar para poder estar con ciertos elementos de comisión para poder también defendernos, en este caso, en la investigación preparatoria, señora magistrada. Por lo tanto, lo que yo estoy buscando es que se presente en el Ministerio Público cierta hipótesis para tener ciertas referencias y poder defenderme. Si no, prácticamente estaría violando el derecho de defensa. Eso sería todo, señora magistrada. Corremos traslado a la Procuraduría Pública. Señorita magistrada, esta Procuraduría Pública acude a esta audiencia para poder solicitar que este despacho declare fundado el requerimiento fiscal formulado por el Ministerio Público, que es de incorporar como persona jurídica a Wers Capital y a First Capital. De la exposición de los hechos formulados por el Ministerio Público, se ha expuesto claramente que estas empresas habrían sido instrumentadas para poder canalizar estas transferencias de fondos ilícitos, que son procedentes de empresas que se encuentran ligadas al grupo económico de Odebrecht en dos proyectos. El primero fue el proyecto Trasvase Olmos y el segundo fue las Vías Nuevas de Lima. En dicho contexto, podemos indicar de que se cumplieron con las exigencias para incorporar a estas personas jurídicas en el presente proceso. Y respecto de esta cadena de atribución explícitamente manifestada por el Ministerio Público, consideramos que las alegaciones realizadas por las empresas, Wesley, en este caso West Capital y también First Capital, están dirigidas a cuestionar si existe o no la vinculación, es decir, están hablando sobre el fondo del asunto. El abogado defensor se está refiriendo al fondo. Entonces debemos de indicarle al abogado defensor de que estas circunstancias se deberán de ver en el juicio, más no en esta etapa. Asimismo, debemos indicar que respecto a la peligrosidad objetiva, si bien la defensa alega que es necesario que este presupuesto se pueda ejercer para su defensa, no es un presupuesto que se pueda ejercer para poder incorporar a la persona jurídica en el presente proceso. Más bien, esta oportunidad les facilitaría a ellos para que puedan ejercer sus derechos, ya que se van a incorporar al proceso de una manera activa. Asimismo, debemos indicar de que si bien esta consideración se está realizando bajo su defensa, pues no, será una acción de defensa que podrán ejercer durante la investigación preparatoria en caso de que sea incorporado. Asimismo, señorita magistrada, debemos de indicar que esta consideración se le solicita a usted de que pueda evaluar y que tome en cuenta la imputación que está dirigida en señalar que estas empresas fueron instrumentadas para 3 puntos en específico. La primera, celebrar contratos de asesoría financiera. La segunda fue canalizar fondos presuntamente ilícitos. Y como tercer punto, y lo más importante, es de que sería vinculada a ocultar los verdaderos
titulares y también a los beneficiarios finales de estas empresas, que son el señor Pedro Pablo Kuczynski y el señor Gerardo Sepúlveda. Es en ese sentido, señorita magistrada, que por esas razones nosotros solicitamos que se declare fundado el requerimiento de incorporación de personas jurídicas formulado por el representante del Ministerio Público. Habiendo concluido su interpretación la Procuradora Pública, ¿tiene algo más que agregar el Ministerio Público? No, señora magistrada. En ese sentido, vamos a declarar por culminado este debate, indicando que el pronunciamiento lo voy a realizar en el transcurso de las horas y se va a notificar a cada una de las partes procesales a sus respectivas casillas electrónicas, tanto a la Fiscalía como al abogado defensor y a la Procuraduría. Vamos a dar por culminada esta audiencia.